porque a la gente se le olvida que, o no se le olvida, no lo tiene tan presente, que el 90% de la economía mundial, 90% se mueve en las pequeñas y medianas empresas, y hoy en día la MIPYME, la micro, también cumple un rol fundamental. Porque hoy la geopolítica se volvió un insumo clave para la gestión de riesgos. Porque el riesgo ya no nace exclusivamente de la actividad interna de la empresa. Es decir, de manera tradicional o clásica, los riesgos se evaluaban a la interna por el tipo de actividad, industria, sector, ¿verdad?, que tenía el negocio o la empresa. Y resulta que cada vez más son los factores externos los que van a potencializar el riesgo. Un conflicto como el Israel-Gaza o la guerra Rusia-Ucrania, que parecen lejanos a nuestra región, terminan, sin duda alguna, por flujos financieros, encontrando escapes, encontrando paraísos, precisamente en países de nuestra región. Mi invitación a los oficiales de cumplimiento es, más que dejarse llevar por las noticias que nos bombardean todos los días, es que se metan, que investiguen en las páginas oficiales de las agencias de la ley y el orden. Uno habla de la empresa criminal y puede pensar uno que es un solo producto, y resulta que no. Resulta que estamos hablando de un portafolio criminal. ¿Qué falta, en mi opinión? Hay una visión muy financiera que es importante. En mi opinión, y esto es lo que yo vengo como evangelizando en los últimos tiempos, hace falta hacer la conexión entre el esquema financiero, los bancos, las entidades financieras y el sector real. Es decir, conectar el lavado de activos financieros al lavado de activos a través del comercio. Un 100 de 100, este episodio 100, No. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Pirani de gestión de riesgos, y yo estoy muy contento porque ya llegamos al episodio número 100. Y para celebrar el episodio número 100 tenemos un invitado desde Miami, desde donde yo estoy, primera vez. Él es Víctor Guerra, él es colombo-venezolano, cuenta con más de 20 años de experiencia liderando programas legales y de compliance en Latinoamérica, el Caribe, Europa y Estados Unidos, y tiene muchas más credenciales que yo quisiera que Víctor nos contara. Víctor, vos en tantos años de experiencia, ¿cómo pudieras resumir eso que vos haces hoy? Wow, eso es casi que tarea para otro podcast, pero quiero comenzar dándote las gracias a ti, a tu equipo, a Pirani por la invitación. Me siento supremamente honrado de que sea la edición número 100, me encanta el número, con lo cual yo estoy seguro que tendremos oportunidad de recibir muy buenos comentarios. Gracias a todo el trabajo que ustedes hacen y a toda la divulgación. Si yo tendría que agregar algo, sería que la verdad me siento bendecido porque a veces la vida me ha permitido estar en lugares, en regiones, en mercados, en compañías, y eso es una bendición, la cual agradezco y acepto con total humildad. Sí que es cierto que hoy día, desde acá, desde la ciudad de Miami, me encuentro pues haciendo mis labores de consultoría en temas de compliance, en temas de integridad empresarial, y no abandono el tema académico y de investigación porque la Universidad Internacional de la Florida ha tenido la generosidad de invitarme como profesor para el tema de comercio y política internacional y derecho de los Estados Unidos para otro programa. Entonces, por allí creo que vamos a seguir divulgando el conocimiento. Fundé hace ya 5 años una cátedra en Naciones Unidas, en la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, que es la única universidad del sistema multilateral que tiene el mandato de la Asamblea General para certificar y diplomar profesionales, ¿verdad? Entonces ahí estoy muy contento porque la Cátedra de Prevención del Comercio Ilícito y Delincuencia Transnacional Organizada ya cumplió sus primeros 5 años. Entonces eso me llena de mucho orgullo y mucha satisfacción. Y te diría, para cerrar esto, de nuevo, la gran
dicha que tengo de ser la cabeza global del grupo de compliance o de cumplimiento de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. El Instituto para el Derecho Global de los Negocios me ha nombrado como la cabeza de ese grupo, esa fuerza de trabajo, y mi enfoque allí ha sido especialmente dirigido a la pequeña y mediana empresa, a lo que la pequeña y mediana empresa tiene que hacer en temas de compliance, porque a la gente se le olvida que, o no se le olvida, no tiene tan presente que el 90% de la economía mundial, 90% se mueve en las pequeña y mediana empresa. Y hoy en día la MIPYME, la micro, también cumple un rol fundamental. Bueno, Víctor, no, pues qué honor tenerte en este episodio número 100 y justamente quisimos tocar un tema muy candente en los últimos meses, años, diría yo, que es el conflicto global y eso cómo impacta el riesgo corporativo y verlo desde una mirada del cumplimiento. Entonces, gracias por aceptar la invitación y quisiera empezar, Víctor, desde tu experiencia liderando programas de cumplimiento en varias regiones, ¿por qué hoy la geopolítica se volvió un insumo clave para la gestión de riesgos? En concreto, porque el riesgo ya no nace exclusivamente de la actividad interna de la empresa. Es decir, de manera tradicional o clásica, los riesgos se evaluaban a la interna por el tipo de actividad, industria, sector, ¿verdad? Que tenía el negocio o la empresa. Y resulta que cada vez más son los factores externos los que van a potencializar el riesgo. Bueno, evidentemente el sector financiero, por un tema de persecución de las finanzas criminales, lo tiene muy regulado desde hace décadas, pero cada vez más el sector real, el sector industrial, el sector de negocios, se ve involucrado en esto. Entonces, cuando uno empieza a ver programas anticorrupción, antisoborno, antilavado, tiene que conectarlo necesariamente con los temas de sanciones, de control de exportaciones y de actividad geopolítica. No de gratis, yo quiero recomendar a todos que estamos en Latinoamérica, incluso desde Miami, que es la capital de Latinoamérica de alguna manera, la lectura del documento publicado por el Ejecutivo en Estados Unidos en noviembre del año 25, el documento de seguridad y defensa nacional, y específicamente que se lean a mi querida comunidad de compliance el capítulo de Latinoamérica y cuál es efectivamente la política de seguridad y defensa que tiene pensada la Casa Blanca y el Ejecutivo y que justifica mucho de lo que nosotros estamos viendo hoy. Qué interesante. Bueno, vamos a buscar y también le ponemos el enlace a Con la mayor gusto. publicación. Gracias por la recomendación, Víctor. Eh, ¿Qué pasa cuando una empresa analiza riesgos como lavado, soborno o corrupción sin entender lo que está ocurriendo a nivel global? Yo lo pongo como cuando comenzamos a conducir o a manejar un auto, ¿no? Que te dicen, a ver, tus representantes te dicen, atención con el blind spot, atención con el punto ciego, ¿verdad? Entonces uno, cuando aprende a conducir, cree que los espejos retrovisores o los que van hacia la mirada hacia atrás son suficientes. Y resulta que no, que cuando estás conduciendo tienes que ver los retrovisores, sí, pero también tienes que voltear la mirada y asegurarte que no viene un peatón, un ciclista u otro automóvil. Y eso es precisamente lo que puede llegar a ocurrir si los oficiales de cumplimiento, si digamos, la función del compliance se enfoca solamente en riesgos relacionados con el clásico soborno, la corrupción, el lavado, etcétera. Entonces yo sí creo que tiene que darse la mirada geopolítica, la mirada estratégica. Fíjate que cuando yo apoyaba los programas de perfilamiento de riesgo de contenedores, especialmente en Panamá, porque Panamá tiene la bendición y la maldición de ser, digamos, un hub geográfico extraordinario por el canal,
por la zona libre, y resulta que allí las preguntas que yo le hacía a los oficiales de las agencias de ley y el orden, pero ¿cómo se te ocurre, sin ningún menosprecio, pero que de este país africano pueden venir, tú sabes, un cargamento de computadoras o de equipo de alta tecnología? Ya nada más en la declaración tú tienes que oler y perfilar que aquí algo no está bien, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación a que el oficial de cumplimiento desarrolle el olfato, desarrolle el instinto y conociendo la geopolítica. No es posible que tú le preguntes dónde queda Groenlandia y no sepamos dónde está Groenlandia. O que tú le preguntes dónde queda Jamaica y no sepa dónde está Jamaica en el Caribe. Entonces eso es muy importante en mi opinión. Ya, ese estar conectado con el contexto y que no las empresas o los países no son una isla en el mundo y que no están ajenos a los riesgos que los pueden impactar. Ya en temas de alguna manera puntuales, conflictos como el de Israel-Gaza, ¿cómo terminan impactando riesgos financieros, sanciones o comercio ilícito en empresas que operan internacionalmente como en Latam? Bueno, yo aquí la respuesta que doy casi que directa es, recordemos que vivimos en la cuarta revolución industrial y vamos camino a la quinta revolución industrial. Tengamos presente que el siglo XXI inaugura el posmodernismo y que en consecuencia esto que se llamó globalización en la década de los 70, pues imagínense lo que está pasando hoy día con la digitalización, ¿verdad? Con las redes, etcétera. Entonces, cuando uno ve criminalidad, uno habla mucho del efecto globo o el efecto resfriado. Es decir, lo que puede estar pasando en una jurisdicción, en unos países, por la misma globalización y conectividad va a tener implicaciones globales. Entonces, un conflicto como el israelí-Gaza o la guerra Rusia-Ucrania, que parecen lejanos a nuestra región, terminan, sin duda alguna, por flujos financieros, encontrando escapes, encontrando paraísos precisamente en países de nuestra región. ¿Cuáles son los apetecibles? Mira, países que no tenían la seguridad como una prioridad en la agenda política. Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica, que me encanta y trabajo mucho con Costa Rica, pero Costa Rica con su pura vida, en realidad le echaron la arena en los ojos y convirtieron al país en el principal almacén de la cocaína de la región. Pero porque no era un tema, el tema de no ejército, el tema de no violencia, el tema de una seguridad muy educada, pues por supuesto fue aprovechado por las redes criminales. Cuando uno mira, y esto es importantísimo, y con esto cierro, bueno, es que realmente los conflictos terroristas ideológicos de Hamas o del Medio Oriente no tocan a nuestras jurisdicciones. Bueno, eso no es verdad, porque en el sur del continente se han encontrado células de Hamas. En el Caribe, especialmente en el Caribe venezolano, en la isla de Margarita, se encontraron células precisamente de estos grupos extremistas islámicos. Entonces, todo eso son redes, ¿verdad? Y sí nos afecta. Al oficial de cumplimiento en concreto, para que miren que no es un conflicto lejano cuando estén aperturando cuentas bancarias, cuando estén aperturando relaciones de corresponsalía, hacer estas debidas diligencias intensificadas tiene todo el sentido. Claro, importante cuando mencionas que a veces lo seguimos viendo como algo lejano, es cruzando el océano, de pronto no me impacta, pero entonces hablando de ejemplos concretos, ya más cercanos geográficamente, ¿qué riesgos concretos enfrentan hoy las empresas colombianas cuando tienen operaciones, clientes o terceros vinculados directa o indirectamente con Venezuela bajo el escrutinio de los Estados Unidos hoy? Bueno, que a todos les gusta, por más que puedan llamarse anti-yanquis, gringo, go home, y todas estas expresiones que nosotros escuchamos muy frecuentemente de sentimientos, repito, anti-norteamericanos, si Ujú. lo dicen de una boca para afuera, porque hacia adentro a todos les fascina la moneda dura, el dólar americano, etcétera, ¿no? Entonces, el riesgo el riesgo y la oportunidad que tienen los negocios y las empresas
colombianas en relación con Venezuela es gigantesco, porque obviamente, y esto hay que tenerlo presente, antes de la Quinta República en Venezuela es el periodo que está transitando hoy el país constitucionalmente, desde la llegada de de Hugo Chávez. Me iba a referir a él de una manera un poco, pero no, déjame ser políticamente correcto. No, muy Eh, bien. eh, Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en el año 99 y la constitución del año 99-2000, se echa por tierra la Cuarta República y comienza la Quinta República. Pero ¿qué significa desde el punto de vista comercial esto de manera concreta? Bueno, que los dos socios comerciales de la Cuarta República venezolana eran Estados Unidos, específicamente petróleo Ujú. y algunos otros minerales, hierro, acero, aluminio, pero principalmente petróleo. Y el segundo socio comercial era Colombia, es decir, toda la industrialización y toda la parte exógena colombiana tenía un asidero muy importante en el negocio venezolano. La Quinta República de Hugo Chávez y luego el continuismo a través de Nicolás Maduro echa por tierra esos dos socios comerciales, ¿verdad? Especialmente los Estados Unidos, y comienzan las alianzas con China, Rusia, Irán, etcétera. En el caso colombiano, ha sido un ir y venir. Hay peores y mejores momentos. Obviamente, bajo la presidencia de Álvaro Uribe no fue un buen momento, al punto que llevó a Venezuela a salir de la comunidad andina en el año 2006. Pero luego se da cuenta Venezuela y Colombia que son hermanos que no pueden ser separados al nacer. Y que eso va a estar así siempre, la verdad, que hay una frontera común, que hay un interés común, hay identidad religiosa, lingüística, cultural, etcétera. Entonces, ahí hay dos elementos que ciertamente son, sobre todo en el actual gobierno en Colombia, que se ve motorizado por tratados internacionales de protección de inversión, por supuesto el Tratado Bilateral de Comercio Exterior. Entonces, de nuevo, allí Colombia siempre ha tenido y creo que va a tener unas oportunidades de negocio muy importantes. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, los riesgos son dos cosas. Primero, que lo que está haciendo los Estados Unidos, ¿verdad? No necesariamente lo va a repetir Europa y Naciones Unidas y otros países de manera inmediata en relación con las sanciones. Es decir, el hecho de que OFAC, por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, levante o empiece a flexibilizar sanciones, no quiere decir que de manera inmediata la Unión Europea y Naciones Unidas lo vaya a hacer. Entonces, ahí el negocio colombiano tiene que estar muy pendiente de las triangulaciones y de los esfuerzos que se hagan, porque si hay conexión con espacios que no son norteamericanos, pueden estar apoyando y facilitando a entes, organizaciones o personas sancionadas. Entonces, eso hay que tener cuidado. Y lo segundo es que todo este, digamos, acontecimiento que ha ocurrido en enero no significa todavía como ocurrió en Siria, como en Siria hubo un levantamiento casi inmediato del esquema de sanciones. En Venezuela esto no ha ocurrido aún. Está pasando en el área petrolera, ¿sí? Ujú. Chevron a la cabeza, pero no necesariamente en otras áreas de los negocios. Pero por eso, mi invitación a los oficiales de cumplimiento es, más que dejarse llevar por las noticias que nos bombardean todos los días, es que se metan, que investiguen en las páginas oficiales de las agencias de la ley y el orden, es decir, que se metan en la página de OFAC, que se metan e investiguen en la página de Naciones Unidas, Unión Europea, etcétera, que son además gratis y están allí. Ah, bueno, si quieres más asesoría, para eso estamos nosotros los consultores que ayudamos un poco, claro, el servicio, Claro. pero, pero obviamente hay mucho que pueden hacer de manera gratuita y con libertad. Entonces entiendo que la intervención en- se puede ver desde dos frentes, tanto riesgos asociados, pero también oportunidades de nuevos negocios que a lo mejor antes no se podían hacer. Completamente, y sobre todo porque recordemos que a Venezuela le pasó un desmantelamiento de infraestructura aterrador.
Es decir, toda la infraestructura terrestre, las vías, los medios de comunicación, los medios de energía eléctrica y de suministro de servicios públicos, eso está verdaderamente en un estado paupérrimo. Entonces, ahí hay obviamente no solo la oportunidad de la empresa que tiene que reconstruir, ¿verdad?, estos espacios, sino de toda la cadena logística que tiene que suministrar, ¿sabes? Bloques, cemento, incluso, fíjate qué interesante, incluso las facilidades para que el personal pueda establecerse. Alguien en una de las consultas que yo revisé el año pasado me decía, bueno, en el caso de países de la región que nadie ve mucho porque son ahí como una zona de reclamación, la Guyana Esequiba, pues no te puedes caer para atrás del incremento en el tema hotelero que ha tenido esa Guyana Esequiba, porque precisamente si bien el centro es el petróleo y la explotación del petróleo en, en el mar, lo cierto es que los ingenieros tienen que quedarse en algún lado y su familia Claro, también. claro, qué interesante. Sí. Víctor, ¿y cómo se aprovechan las crisis políticas y económicas para expandir redes de comercio ilícito y delitos transnacionales? Bueno, a ver, yo creo que tú y yo como latinoamericanos, pero además como latinoamericanos de dos países que quizás Colombia con una mayor antelación que la propia Venezuela, pero yo también creo, y con unas características y condiciones distintas, ¿verdad? Pero también ya Venezuela, a nosotros dos, a nuestras naciones, les ha pasado unas crisis horrorosas, unos conflictos internos espantosos. Y esas crisis, sin duda alguna, tienen un lado muy oscuro. Y es que efectivamente la institucionalidad, el mantenimiento, digamos, de la calma, de la no violencia, se va perdiendo. Y en esa pérdida, obviamente, hay espacios donde la empresa criminal entra. Y fíjate cómo lo estoy diciendo, la empresa criminal. No estoy hablando hoy del famoso, porque pero lo era, lo que pasa es que no se le decía así. Cuando uno miraba el cartel de Medellín con Pablo Escobar, Gaviria a la cabeza, uno hablaba del cartel, pero en realidad Pablo Escobar era un empresario, ¿sí? Y era una empresa criminal jerarquizada. Y eso nos va a llevar luego a otra discusión. Pero son empresas y estas empresas necesitan productos. En el caso, obviamente, del cartel de Medellín era la cocaína, pero además necesita cadena logística, necesita políticos, necesita poder judicial, necesita un ensamblaje. Y obviamente las crisis facilitan que la empresa criminal entre y se apodere de ese espacio. A mí como venezolano de origen, digamos, y como colombiano de adopción, me hace mucho la pregunta, ¿y qué pasó? Bueno, pasó que cedimos el espacio, pasó que agarramos las maletas y nos fuimos. Y yo respeto mucho esa decisión, yo me incluyo allí por temas de seguridad, pero al ceder el espacio, ese espacio tiene que llenarlo otro actor y lo llena la empresa criminal. La empresa criminal empieza a responderle al ciudadano, al hombre, a la mujer de a pie, al que dice cómo llevo el pan a la mesa, y en donde el Estado no llega, en donde la empresa privada no llega, sí llega la empresa criminal. Fíjate que hablamos de crisis política y económica, pero yo analicé mucho, por ejemplo, la crisis sanitaria del COVID-19. Y en la crisis sanitaria del COVID-19, mientras las empresas legales acataban las medidas de sanidad, el actor ilegal, ¿no? Él se iba por la libre y podía perfectamente seguir comercializando y aprovechando donde no llegaba la empresa legal. Y ahí me refiero mucho incluso a productos de consumo masivo. Y con esto cierro esta respuesta porque quiero dejarla como para la reflexión. Uno habla de la empresa criminal y puede pensar uno que es un solo producto y resulta que no. Resulta que estamos hablando de un portafolio criminal en donde, como lo hizo el Tren de Aragua, descubrió, por ejemplo, que si bien mi producto estrella es el ser humano y el tráfico de personas, en realidad yo puedo mandar a Víctor Guerra en el tren y en un bolsillo ponerle un poquito de droga y en el otro bolsillo ponerle un poquito de cash, de dinero. Entonces hago un combo en donde va la persona, el dinero
y la droga. Entonces es un portafolio criminal. Claro. Y me parece interesante porque a veces tenemos como el sesgo del bien y del mal y que la ley y el orden están en el lado bueno y somos buenos y ordenados y juiciosos y los criminales son un ente del caos desordenado y como que ogros y la verdad es que los criminales, como lo mencionas, muchas veces son empresas con mejores jerarquías, mejores estructuras, mejores procesos y hacen gestión de riesgo igual o mejor que los buenos. Y tanta razón tienes que la propia Convención de Naciones Unidas, de la UNODC, de la UNDOC, cuando habla de delincuencia transnacional, habla de delincuencia transnacional organizada. Lo hace con otro espíritu, pero uno lo dice mucho, dice, ellos están organizados. Cuando yo repito, yo tengo dos hashtags que utilizo mucho, ¿no? El primer hashtag es los buenos somos más, Ujú. pero tenemos que organizarnos. Y el segundo hashtag es cada peso pesa, pero si tenemos puntos ciegos, no sabemos qué estamos haciendo con esos pesos. Interesante. Víctor, ¿por qué los riesgos migratorios deberían estar en la agenda de los oficiales de cumplimiento y de las áreas de riesgo? Bueno, porque cuando tú miras que las remesas, ¿verdad? Que el tráfico o el contrabando de dinero son elementos que afectan la institucionalidad del país, sin duda alguna, el tema migratorio es el vehículo a través del cual se pueden materializar el tráfico, el contrabando de dinero. Ejemplo, los países colocan un umbral de $10,000 que no declaras. Entonces tú puedes de pronto armar un grupo, una tribu, y mandarla de manera como hormigas o como miembros de la tribu, menos de $10,000, no lo declaran y pues estás contrabandeando dinero, que al final del camino se suma a una actividad concreta que es el lavado de dinero y ya voy a entrar allí. Entonces, esa, sin duda alguna, esa migración se puede transformar en un tráfico o contrabando de dinero. Pero en segundo lugar, esa migración, una vez instalada en otro país a través de los mecanismos de remesas, puede sin duda también ser abusada por la empresa criminal y resulta que a través de las remesas podrías estar financiando grupos irregulares o grupos al margen de la ley. Entonces, el oficial de cumplimiento, obviamente tiene que entender qué pasa con las migraciones. Y tú me dices, bueno, pero es que en realidad, si eso ocurre por fuera del sector financiero, ¿para qué me voy a ocupar? Es que ese es el tema, es que no va a ocurrir por fuera del sector financiero. Y entonces empresas importantes internacionales de remesas tienen que estar muy pendientes de esto porque ¿qué cree la gente? Es mucho más barato y más seguro utilizar el sistema financiero que andar con el dinero en una mochila, en un bolso, a través de la selva, a través del Darién. Una vez que tú tienes ese dinero, tú lo quieres meter en el sistema financiero, repito, porque es más seguro y más barato. Más barato, sí, a pesar de que te quejes de las comisiones bancarias, en realidad es más barato que pagar guardaespaldas que puedan asegurar el traslado del dinero o que el dinero se pierda en una caleta en el medio de la selva o en el medio de una ciudad. Entonces, obviamente, la migración es clave. Y por eso, si uno mira a finales del año pasado, el Reino Unido aprobó precisamente una regulación muy interesante para el control de migraciones ilegales y el uso del lavado de dinero. Yo no quiero satanizar a la migración, porque, a ver, en el caso venezolano han salido más o menos de forma oficial 8 millones de personas. Y tú dices, bueno, pero ¿qué son 8 millones de personas cuando China tiene, tú sabes, millones de millones? Sí, lo que pasa es que en el caso venezolano es la tercera parte de la población. Venezuela eran 30 millones de habitantes y se fueron 8. 8. Entonces, sí tiene un impacto muy, muy importante, en mi opinión, el tema de las migraciones. Ya. Víctor, y desde las investigaciones transfronterizas que has liderado, ¿qué señales tempranas suelen indicar un aumento de riesgos asociados a AML?
Esta pregunta me encanta porque son cosas que nos pasan por delante de las narices y no nos damos cuenta. Cuando tú ves en ciudades pequeñas, intermedias o en ciudades grandes la proliferación de bienes de lujo, tú dices, upa, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en Medellín que yo puedo conseguir un apartamento por encima del $1.000.000? Yo estoy seguro que hay familias muy importantes y muy respetables que tienen para pagar el $1.000.000 para el casamiento de su familia, de sus hijas. Pero ¿cuántas familias pueden pagar $1.000.000 por un apartamento en Medellín? Y tú sabes que no estoy bromeando. Y tú sabes que ese es el costo. ¿Quién puede pagar en Quito más o menos la misma cifra? ¿Quién puede pagar en Costa Rica más o menos y en Panamá y en Venezuela? Entonces, a ver, señales tempranas, esa proliferación de bienes de lujo Ujú. que no se justifican o que no se compadecen con la infraestructura de la ciudad, ¿verdad? Y mucho menos del país. Entonces, para mí eso es una señal temprana. ¿Qué otra señal, sobre todo en el tema? Y esto me gusta mucho porque evidentemente es transfronterizo. La empresa criminal es una empresa y es transnacional. Si me vas a apretar el globo en Venezuela, yo tengo ya que empezar a buscar, ¿verdad? ¿Cuál es el país en donde yo voy a tener el desahogo? Ese país va a ser Ecuador, va a de nuevo ser Colombia, me voy a apalancar en Nicaragua, ¿en dónde me voy a apalancar? Entonces, es un fenómeno transnacional. Tú no puedes, yo recorrí en el año 23 a principio la frontera Cúcuta, Cúcuta, Colombia, San Antonio del Táchira, Venezuela, y en ese paseo casi bucólico, que me estoy comiendo un pastelito andino espectacular, de repente paso y veo, hay una actividad, un sorteo de una Homer, una Homer. Yo digo, ¿cómo en un pueblito de los Andes venezolanos tú puedes ver ese sorteo? ¿Quién paga eso y quién es lavado? Sin duda alguna. Luego, otra señal, las monedas. Cuando tú haces este cruce, el norte de Santander, estado Táchira, y tú te das cuenta que en lo que se está transando el peso colombiano a un valor que no se corresponde, tú dices, bueno, ya va, aquí también hay otra señal. Entonces, por ahí van los casos, mi querido. Ya, bueno, interesante. De pronto bienes de lujos en ciertas ciudades y creo que todos hemos sido testigos en algún momento de la vida o de nuestras ciudades. Y Víctor, ¿qué tan preparadas están las empresas en Latinoamérica para traducir el contexto geopolítico en decisiones reales de cumplimiento? Como estamos haciendo una versión comparada en este episodio 100 de este importante podcast, fíjate que me voy a permitir hacer la comparación. Estamos mejor preparados, sin duda alguna, que el continente africano. Estamos mejor preparados, sin duda alguna, que Asia, aunque sorprenda. Hay excepciones en Asia, obviamente, de algunos países que tratan, digamos, que han tratado, pero en Asia en general está muy atrás. De hecho, este año nosotros vamos a tener con la Cámara de Comercio Internacional un evento en Singapur precisamente para replicar lo que en materia del compliance y del cumplimiento venimos haciendo en Latinoamérica. Entonces, yo sí creo que las empresas serias, no solamente las grandes, también la mediana y pequeña empresa, si tiene un desarrollo del compliance, yo no te voy a decir primario, yo te diría que ya hay un desarrollo. ¿Que es lo suficientemente maduro? Pues mira, ¿cuándo se es suficientemente maduro? No lo sé, pero sí hay. Y luego yo creo, cuando uno mira las experiencias, como por ejemplo en el caso colombiano, de la regulación del SARLAF, del SAGRILAF, de todo lo que viene haciendo Colombia, no solamente para Colombia, sino para la región, uno se da cuenta, no, aquí hay seriedad. Las leyes de extinción de dominio en Guatemala, en la República Dominicana, en Colombia, paradójicamente también en Venezuela y en Ecuador, también son una señal. Entonces yo sí creo que hay un cierto nivel en las empresas latinoamericanas. ¿Qué falta, en mi opinión? Hay una visión muy financiera, que es importante,
en mi opinión, y esto es lo que yo vengo como evangelizando en los últimos tiempos, hace falta hacer la conexión entre el esquema financiero, los bancos, las entidades financieras y el sector real. Es decir, conectar el lavado de activos financieros al lavado de activos a través del comercio y conectarlo, ¿verdad?, con ese apetito que todas las empresas tienen de abrir cuentas en los Estados Unidos y entrar en el sistema SWIFT de los Estados Unidos. Entonces yo sí creo que si tú me preguntas a mí, la oportunidad que existe hoy es en el sector real poder llevarlos al mismo nivel en el que está la banca. Y concluyo diciendo que la banca tiene que salir un poco, el sector financiero, salir un poco de su zona de confort y de entender que lo viene haciendo muy bien, pero entender que ahora tiene que sumarle riesgo geopolítico, sanciones, regulación de exportaciones, bienes de uso dual, etcétera. Un colega muy querido hacía una presentación en estos días y decía, mira, es que ¿por qué te interesa el celular? Bueno, porque con el celular yo puedo dirigir un dron y generar un ataque en una ciudad. Entonces, sí, el celular es importante, por ejemplo. Claro. Víctor, y has mencionado, luego de tantos años trabajando para empresas, más de 17 años en Philip Morris, en diferentes geografías, ahora estás, entiendo, más concentrado en temas de consultoría. Pero entonces, cuando asesoras a altos ejecutivos y juntas directivas, ¿qué es lo más difícil de explicar sobre estos riesgos interconectados? Eso precisamente que están interconectados, que no son riesgos aislados. Ujú, Bueno, aquí tengo que decir algo que me gusta mucho decirlo, la verdad, y es que el, el sector real, quizás no tanto el sector financiero, cuando te sientas en la junta directiva, el sector financiero está más ganado a invertir en las funciones de cumplimiento y de compliance. El sector real todavía piensa, la manufactura, la industria, que esto es como un nice to have, ¿no? No lo ven como una inversión estratégica. Entonces, quizás de las cosas que más me cuesta es convencerlos de que tienen que darle a esto una visión estratégica para proteger su marca, para proteger su industria y para no ceder el espacio del que estábamos hablando hace un instante. ujú, Y dicho eso, eso significa platica. ¿Cuánta plata en el presupuesto tienes que ponerle para que el gerente financiero o el vicepresidente financiero entienda que esto es una inversión estratégica, no un costo? Yo vengo diciéndolo muchísimo, el compliance es una inversión, no un costo, y cuando se ve como inversión y cuando empiezas a conectar tu política antisoborno, anticorrupción, con tu revisión contractual, con tus cláusulas de prevención y de monitoreo de sanciones, cuando analizas antes de entrar en el negocio la regulación de la exportación, los bienes de uso dual, etcétera, tú allí efectivamente empiezas a entender que este es un fenómeno complejo y que tienes que meterle cabeza, ujú. tiempo y recursos. Entonces, el reto sin duda es la interconexión y el convencimiento de que la creación de una cultura de compliance pasa por hacerlo como parte Ujú. de las políticas estratégicas del negocio. Ya. Sí, me gusta mucho. Nosotros en la mayoría de episodios siempre tocamos el tema de que efectivamente el cumplimiento no es solamente un ejercicio defensivo de protección o para cumplirle y tener tranquilo al regulador, sino que es un ejercicio de oportunidad, de resiliencia y de crecimiento, que es, Así entiendo es. también tú, lo que vos promovés. Sin duda, fíjate que de las cosas que ahora con todo lo que está pasando en Venezuela me preguntan, bueno, es que no es tanto que la empresa petrolera X, Y o Z, o que el banco X, Y o Z, o que la aerolínea decida aperturar nuevamente los vuelos Miami-Caracas, lo cual le va a gustar a mucha gente porque era verdaderamente no la travesía del Darién, pero era una travesía conectar a los dos países. Bueno, lo que tienen que mirar es que no es solamente esto, sino que hay toda una generación Ujú, cuya mentalidad creció
bueno, hay que sobrevivir en la resiliencia y eso no de gratis coloca a Venezuela, por ejemplo, en el puesto 178 de 180 de los países con la peor percepción de corrupción del planeta. El 179 y el 180 son dos países africanos. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que la cultura del cumplimiento, a que la visión estratégica del cumplimiento se hace todos los días. Cuando se dejó en Venezuela y cuando el continente, cuando la región dijo, bueno, ese es un lío un poco de los venezolanos, no se dio cuenta que terminó auspiciándose una generación, ¿verdad? Anti-compliance y eso es terrible. Ya. Se dice mucho que justamente por eso la recuperación de Venezuela no va a ser de un día para otro, o en semanas o en meses, porque justamente hay que corregir un tema de comportamiento de toda una generación, porque como dices, desde el 99 se ha venido nutriendo una generación con una manera de ver el compliance y el mundo de una manera rara. Es que tú lo sabes bien como colombiano, que de pronto ocurrían algunos ataques en las ciudades, algún carro bomba, alguna explosión, pero entonces los colombianos tuvimos que acostumbrarnos al domicilio, ya que las cosas tenían que llegar a las casas, que yo tenía que efectivamente hacer que tenían que circular los bienes. Y el venezolano le pasó un poco lo mismo en circunstancias, digamos, o por factores distintos. Entonces, el domingo 4 de enero, cuando yo llamaba, cuando me pude comunicar con algunas personas en Caracas, después de que se había, de manera quirúrgica, sí, quirúrgica, pero se había bombardeado la ciudad capital. Es decir, habían caído bombas. Ujú, Habían capturado a la cabeza del ejecutivo. Aquí yo no estoy defendiendo a nadie, simplemente estoy diciendo lo que ocurrió. Y tú ujú, hablabas con algunos colegas y amigos, ¿dónde estás? En una pizzería. Y yo, ¿cómo? Sí, no, estamos comiendo pizza o estamos tomando café. Horas antes habían bombardeado la ciudad. Entonces, pero de nuevo, es porque hay una resiliencia, es porque hay. Entonces tú me preguntas a mí qué va a pasar. Bueno, yo no soy, si tuviera una bola de cristal y si tuviera, digamos, unos poderes distintos, pues no estaríamos en este podcast, estaría yo vendiendo mis servicios para otro tipo de actividad. Pero lo cierto es que hay hechos concretos. Uno, infraestructura desmantelada. Dos, una clase media y profesional por fuera del país que no es verdad que está dispuesta a regresar de la noche a la mañana porque hizo vida fuera del país. Entonces, ujú. infraestructura, migración y talento profesional por fuera del país. Y en tercer lugar, una población que se acostumbró a hacer las cosas de cierta manera. Entonces, Ujú. esos son tres grandes retos, en mi opinión. Hace poco escuchaba en un podcast justamente refiriéndose al colombiano, que creo que aplica perfecto para Venezuela, que es que tenemos esa capacidad de irnos de rumba mientras el país se derrumba. Espectacular, espectacular aunque sea tragicómico, Sí. espectacular aunque sea tragicómico, tal cual. Por más que adviertas que vas de rumba en la ciudad de Bogotá y que no tomes, tú sabes, un taxi de los amarillos en la ciudad capital, bueno, mira, te fuiste de rumba y saliste y chao, y te montaste y el mínimo caso, tal cual. Se sale de rumba mientras el país se derrumba. Es así que espectacular, aunque triste, ¿no? Triste, pero, Sí, pero fuerte. tragicomedia, de acuerdo. Tragicomedia total. Víctor, y para cerrar, entonces ya mirando al futuro, ¿qué tipo de eventos geopolíticos crees que tendrán mayor impacto en la gestión de riesgos y el cumplimiento en los próximos años? Es buenísima pregunta de cierre. Yo creo que voy a hablar de tres factores Ujú, muy conectados, sin duda, con lo que yo hago en Naciones Unidas, con mis ujú, últimas dos publicaciones en materia de economía criminal y los enfoques que le hemos dado a la economía criminal y también a lo que yo estoy enseñando ahora acá en la Universidad Internacional de la Florida, de Comercio Internacional y Política. Y es que estamos mirando una fragmentación de la geopolítica. Todo el esfuerzo que se había alcanzado después de la Segunda Guerra Mundial para que los foros multilaterales, Naciones Unidas a la cabeza, pero también la Organización Mundial del Comercio y otros órganos multilaterales
que hicieron y han hecho y creo que van a seguir haciendo cosas espectaculares, perdieron en el siglo XXI su rol preponderante. Y los países comenzaron a actuar en la geopolítica fragmentada. Es decir, y es un poco lo que ha traído la segunda presidencia de Donald Trump, es que yo negocio de manera bilateral. A mí ir a tratar de llegar a un consenso en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no tengo tiempo para esto. Entonces está privando fragmentación y pragmatismo geopolítico, y eso entonces va a obligar a la función de cumplimiento a que, si bien no puede dejar de hacerlo porque existe y está allí, Ujú. mirar el sistema multilateral, va a tener que estar muy pendiente de las relaciones bilaterales, de los acuerdos y los convenios bilaterales. Por eso mi recomendación a la lectura del documento de seguridad y defensa del año de noviembre del 25 de los Estados Unidos es clave. ¿Por qué? Bueno, porque nos guste o no nos guste, al final del camino, no solamente para el globo, pero especialmente para Latinoamérica, los Estados Unidos cumple un papel preponderante. En segundo lugar, yo te diría que para la función de cumplimiento, cada vez más todo el tema de sanciones internacionales, de sanciones económicas y de regulación de exportaciones, bienes de uso dual, lo que yo contaba del teléfono celular y el manejo de drones para ataques puntuales, hace parte de las matrices de riesgo. O sea, yo creo que hoy día no puedes solamente mirar el perfil del negocio, el perfil de los dueños del negocio, tú tienes que ver si efectivamente la jurisdicción y esa agencia está o no sancionada, de si el bien y el tipo de actividad que se está desarrollando entra en una regulación de exportaciones. Tú me dices, ¿cómo qué? Bueno, porque es que de pronto los disolventes o algunos componentes químicos se utilizan para droga química, y eso efectivamente es lo que está diciendo el documento de defensa. Atención, que mi guerra es contra el fentanilo. Entonces, claro, uno pone en perspectiva, bueno, cuánto en el portafolio criminal es cocaína, cuánto es marihuana, cuánto es fentanilo, y quizás los porcentajes son distintos, pero y son porcentajes anyway. Entonces, segundo punto, sanciones y regulación de exportaciones, sobre todo porque la cadena criminal opera como una franquicia a lo largo del continente. ¿A qué me refiero con eso? Y ese será también mi tercer punto, y lo decía al comienzo cuando hablábamos del cartel de Medellín, el cartel de Medellín era una red jerarquizada. Capturaron la cabeza, eliminaron a Pablo Escobar y el cartel se disolvió. Hoy día no. Hoy día tú puedes coger al líder de los choneros de esta banda criminal, de esta empresa criminal ecuatoriana, y los choneros sigue funcionando. Tú puedes coger a Nicolás Maduro y el cartel de los soles va a seguir funcionando. Tú puedes coger al Niño Guerrero, y el tren va a seguir funcionando. Tú puedes agarrar algunos de los líderes de Jalisco Nueva Generación, del Comando Capital en Brasil. Y ojo, son sistemas adaptativos complejos, se adaptan, son complejos y mutan, y migran. Y entonces es una empresa, es un business al final del camino. Hombre, Víctor, que yo creo que muy interesante y me encantaría varios episodios para seguir profundizando en este tema que definitivamente lo que llamamos riesgo geopolítico se viene, está candente y efectivamente tu invitación es súper pertinente. Ya no podemos ver solamente el riesgo interno y lo que hago yo con yo, mis Ujú, colaboradores, yo y mis hijos, sino lo ujú. que está pasando ya no solo a nivel nacional, sino a nivel regional y global, porque todo impacta los resultados. Entonces, un 100 de 100 este episodio 100 que lujo No, haber tenido. a ti por toda la preparación, tu paciencia, generosidad y moderación absolutamente impecable. Y un mensaje positivo, los buenos somos más, y yo sí creo en esto fervorosamente. Hay mucho recurso afuera, hay mucha actividad a la cual la pequeña, la mediana empresa puede conectar gremios, actividades. Entonces, no creamos que por no tener el presupuesto para tener un oficial de cumplimiento o una función de cumplimiento, la pequeña y mediana empresa o la microempresa no puede conectarse con las actividades del compliance mínimo que van sumando, como esa bonita metáfora del colibrí que va a apagar el fuego con su piquito. Yo creo mucho en eso también. Genial.
Gracias por sacar espacio en tu agenda y regalarnos esta hora de consultoría gratis para esas empresas, porque creo que también estás comprometido con cómo podemos ayudar a las empresas de la región a que se sensibilicen y entiendan por qué es importante el cumplimiento y eso porque nos va a hacer una región más competitiva y más ganadora en el mundo. Entonces, ojalá se repita. Se va a repetir, ten la certeza. Así será. Muchas gracias, Víctor, y espero, audiencia, que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Si les gusta, déjenos un comentario, cuéntenos qué más les gustaría conocer de compliance, de riesgo, qué otro tipo de invitados, o si, cuando repitamos episodio con Víctor, de qué deberíamos seguir hablando. También suscríbanse, sea que lo escuchen por YouTube o por su plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Chao.